La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Quiero pedirles que abramos nuestras Biblias en el libro de Juan, en el capítulo número 14. Vamos a hablar, hermanos, acerca de los beneficios de la obra del Espíritu en nosotros. Los beneficios de la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dice la Escritura, capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amado Jesús, gracias, Señor, por todos los beneficios de la obra del Espíritu para nosotros hoy en día, Señor. Gracias porque tú continúas con nosotros, Señor. Nunca nos abandonaste, ni nunca nos vas a abandonar. Gracias por tu Espíritu que has enviado, Señor. Le damos la bienvenida a tu Espíritu en nuestros corazones y también, Señor, a esta reunión, porque tú prometiste que tu Espíritu estaría en nosotros, pero también estaría con nosotros. Cuando nos reunimos, Señor, como este día, nos hemos reunido acá, tu Espíritu está con nosotros. Señor, gracias, te damos la gloria a ti, Señor, por lo que tú estás haciendo, por lo que tú harás, por la gloria de tu Espíritu, Señor, en la vida de tu amada iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Amados hermanos, la obra del Espíritu de Dios es una obra fundamental en la vida de la iglesia del Señor. La verdad es que no podríamos definitivamente vivir hoy en día la vida cristiana si no fuera por la obra del Espíritu. Sin el Espíritu de Dios,
Sería como la iglesia, sería como un cadáver. Ustedes saben que lo que le da vida a un cuerpo físico es el espíritu que Dios puso en cada uno de nosotros. El día de la muerte, o cuando una persona muere, ¿qué es lo que significa eso? Significa que el alma y el espíritu que está en esa persona se ha separado de ese cuerpo, porque eso es técnicamente o prácticamente lo que es la muerte. La muerte es la separación de la parte inmaterial de cada uno de nosotros de la parte material. O sea que cuando una persona muere, lo que ha sucedido es que esa parte espiritual, que no es material, en él o en el cuerpo, abandona el cuerpo, ¿verdad? Entonces, prácticamente, diríamos, eso es lo que significa la muerte. La Biblia nos dice, nos enseña en el libro de Génesis, que cuando Dios creó, después de haber creado todas las cosas que Dios creó, creó el universo, creó los astros, creó el mar, creó la tierra, creó las plantas, los animales, los que viven, se arrastran en la tierra, como también los que vuelan, los que están dentro de los mares, los océanos. Después de todo lo que Dios creó al hombre. Génesis 1:26 dice que Dios lo creó a imagen y a semejanza de Él. Pero ¿cómo lo creó Dios? Dice la palabra que Él tomó del polvo de la tierra, hizo, me imagino la figura que tiene un ser humano, y luego dice que había formado el polvo de la tierra al hombre. Todavía el hombre no tenía vida, porque era como esos muñecos de barro allá de lo vasco, que a veces hay figuras muy parecidas a los, por ejemplo, a un pájaro, a un animalito o incluso un rostro humano. Pero eso nada más es un muñeco de barro. Entonces, de esa manera, cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, era un vaso de barro, era un cuerpo de barro, de tierra, que no tenía vida. Entonces dice la palabra que vino Dios y sopló. Interesante que la palabra viento o aire en la Biblia se traduce como espíritu. Entonces quiere decir de que ese aliento, ese soplo de Dios en el hombre que había creado, en ese muñeco de barro que Dios había hecho, dice que cuando Dios sopló el aliento de vida, es decir, su espíritu, el hombre vino a ser, hasta ese momento el hombre vino a ser un ser viviente. Antes no. Quiere decir de que, hermanos, hay un principio ahí sumamente vital e importante que todos nosotros comprendamos en cuanto a lo es la vida del ser humano. Si el espíritu nos abandona, nuestro cuerpo muere. Y lo mismo es en el ámbito, hermanos, de la vida cristiana, porque la Biblia dice, 2 Corintios 5:17, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que en Cristo, cuando usted y yo, como dice aquí la palabra en 2 Corintios 5:17, en Cristo nacemos de nuevo. Amén. En Cristo tenemos una nueva vida. En Cristo tenemos un cuerpo, hermanos, espiritual. Una vida nueva en Cristo. Ahora, así como el cuerpo físico, de acuerdo a Génesis, hermanos, no puede tener vida hasta que el Espíritu de Dios le imparta vida, así también en la nueva creación que Dios ha hecho de cada uno de ustedes en el momento, hermanos, que usted y yo le entregamos la vida a Cristo, en el momento que creímos en Él y le entregamos nuestro ser y creímos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario no solamente para, hermanos, impactar el mundo con su obra, sino que murió por usted y por mí.
Cuando uno cree que Jesucristo, más que un hecho histórico, fue una obra redentora por cada uno de nosotros, hermanos, cuando Él entregó su vida, ahí usted y yo, en esa fe, nacemos de nuevo. Recibimos un nuevo cuerpo espiritual, una nueva realidad de nuestra relación con Dios. Pero esa obra, hermanos, es hecha por el Espíritu y también tiene que ser sustentada por el Espíritu Santo. Por eso es que dice en esta, por favor mantenga ahí el capítulo 14 de Juan y vayámonos al número 3 de Juan. Fíjese cómo comienza este nuevo nacimiento, este nuevo cuerpo en el cual la obra del Espíritu es vital. En el capítulo 3 y versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, ninguna persona que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, usted y yo no podemos discipular a una persona que no ha nacido de nuevo, porque lo que vamos a hacer es trasladar un conocimiento intelectual de la Biblia a su cerebro, pero no una experiencia a nivel espiritual. Y hay que tener mucho cuidado. Cada uno de los que estamos aquí, por ejemplo, debemos de estar segurísimos de que hemos nacido de nuevo, hermano. Porque puede ser de que hayamos sido informados del Evangelio. Veo aquí algunos jóvenes que probablemente papá, mamá han sido cristianos de años, y como le ha pasado a muchos de nuestros hijos, incluyendo a los nuestros, con mi esposa, que ellos nacieron en un ambiente evangélico, nacieron desde pequeñitos, desde que estaban en el vientre de la madre, ¿verdad? Ya pues por la gracia divina nosotros conocíamos a Cristo. Y a veces los hijos nacen en ese ambiente, y el hecho de que los hijos nazcan en un hogar cristiano no significa que sean creyentes, hermano. No significa que hayan nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros estemos seguros que hemos nacido de nuevo, porque aún hay personas que le pueden servir a Dios en la iglesia, enseñar la palabra de Dios a los niños, ¿verdad? O en cualquier otra tarea dentro de la iglesia, y no han nacido de nuevo, hermano, ¿verdad? Porque muchas veces la información, hermanos, de la Biblia, o la costumbre, porque en la iglesia cristiana, hermanos, ya es una cultura evangélica, la manera como hablamos, la manera como cantamos, la manera como nos comportamos en el culto, la manera, es decir, todo lo que hacemos ya es parte de una cultura. Y a veces lo que aprendemos es la cultura, hermanos, de evangélica, pero no hemos nacido de nuevo en el Espíritu. Entonces dice Jesús: el que no ha nacido, o el que no nace, dice, del agua, bueno, va bien, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora la pregunta es: ¿cómo se nace de nuevo? En el versículo 5 está la respuesta. Dice Jesús: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que en el primer versículo, en el 3, Jesús dice claramente que el que no nace de nuevo no puede entrar, no puede ver, no puede participar de los poderes del reino de Dios. Pero en el siguiente versículo, en el 5, lo que Él nos está diciendo, ¿cómo es que nacemos? Dice que nacemos por el agua, por medio del agua y por medio del Espíritu. O sea, el agua, ¿qué representa? El agua representa la palabra de Dios. Mire, ¿sabe lo que usa el Espíritu Santo para engendrarnos para Dios? Es como la semilla del Espíritu, hermanos, que se siembra en el espíritu, en el alma de una persona. ¿Sabe qué es lo que Él usa? Él usa la palabra, el evangelio, la verdad de la salvación nuestra a través del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la semilla de Dios, que cuando es implantada, hermano, en el corazón de una persona, es la semilla que va a producir la vida del Espíritu, la vida nueva, hermanos, en la vida de cada persona. Es por eso que en la carta a los Hebreos,
Ahí por favor tenga Juan capítulo 14, no lo vaya a perder. En el capítulo 4 de la carta a los Hebreos dice, versículo 12, porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces dice que la palabra, hermanos, es tan poderosa. Mire, la palabra de Dios es tan poderosa que la escritura dice que por esa palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Y esto nos remonta al libro de Génesis, capítulo 1, cuando repetidas veces dice, y Dios dijo, y lo que Dios dijo se hizo una realidad, hermano. Dios dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. Sea hecha la expansión en los cielos, y fue hecha. Fue hecha la tierra, dijo Dios, y fue así como Dios lo dijo. Se ha hecho el mar, y así como lo dijo Dios, así fue hecho. Y hermanos, en el ámbito espiritual, la verdad que hace que usted y yo nazcamos de nuevo en el espíritu, más que ser un evangélico, es un hijo de Dios, porque no son las dos cosas, a veces no son la misma cosa. Hermano, pero para ser hijo de Dios necesitamos que el Espíritu Santo haga una obra de nuevo nacimiento por el poder de la palabra de Jesucristo, por el poder de la obra de Jesús. Es tan poderosa la palabra que usted y yo podemos creer, amado hermano, que el apóstol San Pablo, cuando describe él la manera como usted y yo nacemos de nuevo y participamos en el reino de Dios, él lo declara de esta manera en el capítulo 10 de la carta a los Romanos. Mas que dice, versículo 8, cerca de ti está ¿qué? 10:8 de Romanos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está ¿qué? La palabra. ¿Y cuál es esa palabra, hermano? Es la palabra, es la verdad de la redención del Hijo de Dios. Es la verdad que Jesucristo es el verbo de Dios. Es la verdad que Jesucristo es el Salvador del mundo. Es la verdad que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Gloria al Señor. Es la palabra, hermanos, la palabra del evangelio, de la cual dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces el Señor usa esta palabra, el Espíritu hace, hermanos, que esta palabra, esta verdad sobre la vida de Cristo y la salvación que hay en Él, sea sembrada en el corazón de cada uno por el Espíritu. Por eso Juan dice, aquí en el versículo 5 que hemos leído de Juan 3, dice, el que no nace por el agua y por el Espíritu, porque es la palabra la que usa el Espíritu Santo para traernos a los pies de Jesucristo. Entonces Pablo dice, cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón. O sea que la palabra de Dios, hermanos, tiene que estar en la boca, pero no es suficiente, ¿ves? Entonces, ¿cómo podemos comprobar nosotros que somos cristianos? Podemos comprobarlo si la palabra del Señor está solo en mi boca o está en mi corazón también. Amén. Si solo hablamos de Cristo, hermanos, que somos cristianos, pero realmente no vivimos esa experiencia, si no ha revolucionado Cristo, hermanos, nuestras entrañas, nuestro interior, si Cristo no ha transformado nuestras vidas, si la palabra, hermanos, de Cristo está en nuestra boca, pero también está en nuestro corazón, es decir, si Cristo es más que una teoría,
es más que algo que hemos aprendido de memoria en nuestra mente. Es alguien que ha revolucionado nuestra vida, alguien que ha cambiado nuestra naturaleza pecaminosa y nos ha hecho nuevas criaturas. Eso, cada uno de nosotros, hermanos, el Espíritu da testimonio, dice la Biblia. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Mire qué interesante. Dice que somos hijos de Dios. Entonces cuando Pablo dice que cerca de nosotros está esta palabra, quiere decir de que nacemos de nuevo por la palabra y por el Espíritu, hermano. Entonces, cuando usted y yo hemos nacido de nuevo, ahora tenemos la vida de Dios. Ahora el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Sin Él, la vida cristiana, hermano, se apaga. Sin Él, la vida cristiana se extravía. Sin Él, la vida cristiana no tiene fuego, hermano. No tiene entusiasmo, no tiene fe, no tiene esperanza. Hay que bajarle un poquito, ¿no? Hay que bajarle un poquito, ¿no? Sin Él, porque nos va a producir un feedback aquí en Él. Sin Él no podemos, hermanos, tener vida. Amén. Es como que estuviéramos muertos. Es como que no hubiera vida en nosotros. Ahora, no es lo que Jesús quiere, hermanos, o planeó para su iglesia, no, al contrario. Por eso es que leemos aquí y ahora volvemos al capítulo 14 de Juan. Vemos aquí la promesa. Primero hemos hablado de lo vital que es la obra del Espíritu en la vida de cada cristiano. Ahora, hermanos, en segundo lugar, quiero que veamos la promesa que Jesucristo hizo acerca del Espíritu para todos los que hemos creído en Él. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Hablemos de esta promesa. El Señor nunca, hermanos, nos ha dejado solos. Aunque usted, mire, lo abandone su hija, su hijo, el esposo, la esposa, por cualquier causa que sea, por viudez, por problemas, por diferentes situaciones, hermano. Aunque a usted, cuando le llegue el momento de la prueba, al igual que le pasó a Job, todos los amigos desaparecieron. Aunque usted pueda sentirse sola o solo en un momento determinado de su vida, hermanos, la realidad, si usted está en Cristo, es que Él nunca lo ha dejado solo. Nunca la dejará sola ni solo, porque Jesús prometió en Mateo 28, 20, Él dijo: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Entonces, claro, la seguridad de que Cristo está con nosotros, pero ¿cómo Él iba, hermanos, a garantizar esa promesa que estaba dando a su iglesia, a su pueblo, a sus seguidores, a los que habían abierto su corazón para recibir, hermanos, la salvación que Él nos trajo? Hermanos, aquí lo dice claramente: lo hizo por el Espíritu. Él envió su Consolador. Ustedes recuerdan que cuando Jesús, ve aquí, hermanos, la importancia de la fe. Yo le quiero animar a que usted no claudique, que usted no deje de creerle al Señor. A pesar de que usted vea que pasa el tiempo, a pesar de que usted no vea físicamente, hermanos, lo que quisiéramos ver que Dios haga, que Dios obre en la vida, pero usted y yo tenemos que seguirle creyendo al Señor, porque a su tiempo Dios nos va a sorprender con su bondad y su bendición. Cuando Jesús, hermanos, antes de ascender a los cielos, dice que había una multitud de más de 500 personas a quienes Jesús se refirió en esa ocasión, y Jesús les declaró a todos los que le oyeron que Él iba a ascender a los cielos. Y efectivamente todos los que estaban ahí vieron que Jesús ascendió a los cielos. Pero antes de ascender, Él les dijo, y estas palabras están registradas en el capítulo 1 del libro de los Hechos: antes de ascender, el Señor les dio mandamiento a los que le escucharon.
y les dijo el Señor: no se vayan de Jerusalén, vayan al aposento alto, vayan ahí quédense, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ve qué interesante, porque de toda esa multitud que la Biblia dice, 1 Corintios 15, que fueron más de 500 personas quienes oyeron la palabra de Jesús, solo 120 o como 120 en número estaban en el aposento, hermano. Se quedaron ahí porque le creyeron a Jesús. Se quedaron ahí porque estaban seguros que no podían vivir sin Cristo, sin el Espíritu que Él había prometido que estaría en ellos y estaría con ellos. Ellos sabían, amados hermanos, que no podían vivir sin el Espíritu. Necesitaban, porque hay muerte donde no está el Espíritu. Donde no está el Espíritu no hay fuego, solo humo, solo, hermanos, solo ideas, pero no hay poder de Dios donde no está el Espíritu. Entonces ellos sabían, de alguna manera entendieron esa verdad en su corazón y se negaron a seguir el ejemplo de aquellos que ya se habían ido, hermano. O sea, algunos porque tenían hambre, otros porque se iban a casar, otros porque tenían que ir a estrenar el carro del año o cualquier otro motivo, hermano. Pero los 120 que le creyeron a Jesús se quedaron ahí petrificados ahí, hermano, hasta que la gloria de Dios prometida descendiera sobre ellos. Entonces ese día glorioso, después de 10 días, usted se preguntará: ¿por qué se tardó el Espíritu de Dios descender sobre ellos 10 días? Bueno, no me lo pregunte a mí, porque no sé. No sé por qué 10 días, por qué no fueron 3, 4, 7 o 12 o 15 o 20. Fueron 10 días, pero Dios tenía todo su medida. Amén. El día de Pentecostés, que se celebraba el día de las cosechas, un acto de gratitud al Señor por la cosecha recibida, hermanos, una celebración maravillosa. Ese día, el día de Pentecostés, se conoce así también el derramamiento del Espíritu. ¿Por qué? Porque ese día Israel estaba celebrando el día de Pentecostés. Ese día el Espíritu de Dios vino y descendió sobre los que estaban ahí. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios vino sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas de acuerdo al Espíritu les daba que hablasen. Hermano, era me imagino, una hoguera espiritual, algo glorioso que descendió con señales de llamas de fuego, con viento recio y las lenguas en el Espíritu, que todos comenzaron a hablar en aquel lugar maravilloso. ¿Por qué? Porque Jesús les había prometido a sus discípulos que no los dejaría solos, que Él enviaría a otro consolador. Ahora la pregunta es: ¿por qué otro? Porque el primer consolador de ellos era Jesús, y Él les iba a enviar otro igual a Él, hermano. El Espíritu de Dios es igual a Jesús, porque es Dios mismo, porque es de la misma naturaleza. Y así como Cristo tuvo cuidado de sus discípulos, así como Cristo, hermanos, batalló por los discípulos, los guardó, dice la palabra en el capítulo 17 de este mismo libro, los guardó hasta el fin. Y solamente se perdió aquel que ya estaba destinado para ser el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura, las profecías de Dios. Pero el Señor dice que Él guardó a los suyos hasta el fin. Hermanos, de la misma manera, usted y yo, como cristianos, debemos de estar seguros de que usted y yo podemos caminar, porque ¿quién puede garantizar que usted y yo, hermanos, día a día podemos caminar como cristianos en medio de un mundo tan hostil? Mire, hay pruebas, hay amenazas que nos rodean, hay situaciones que nos duelen, hermanos, la pérdida de seres queridos, el robo, la violencia, todo lo que estamos sufriendo en este tiempo, hermanos, como una situación, digamos, a nivel nacional, a nivel mundial, toda la opresión del enemigo, los demonios que se han desatado, hermano, y por todos lados se ve inmundicia, idolatría, violencia, derramamiento de sangre, muerte en todo el mundo. Sería imposible poder vivir como cristiano en medio de un mundo tan hostil.
Pero ¿sabe cómo lo podemos hacer? Por el poder del Espíritu. Por la gloria del Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros como iglesia. Amén. Como cuerpo de Cristo. Es decir, Dios ha enviado el Consolador y se ha cumplido. Él está con nosotros. Desde Pentecostés, hermanos, hasta el día de hoy, la iglesia ha pasado tribulaciones, ha pasado persecuciones, ha pasado momentos en que el diablo ha querido deshacer a la iglesia, ¿verdad? Es destruir el cuerpo de Cristo en la tierra. Sin embargo, Satanás no ha podido ni podrá destruir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el baluarte que la iglesia hoy en día tiene, hermanos, para seguir adelante, y como cristianos en lo particular, el baluarte que usted y yo tenemos para ser cristiano en tiempo de tormenta, en tiempo de prueba, como en tiempo de fiesta y en tiempo de bonanza, es la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Él está en su corazón, hermano. Por eso dije que no estamos solos. Nadie está solo ni sola, ningún hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu ha venido a morar en nuestros corazones. Cuando usted y yo le dijimos a Jesús: Señor, ven a mi corazón, ahí el Espíritu vino y se apoderó de nosotros. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, para que usted, hermanos, guarde esta palabra en su corazón. Dice, versículo 13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Fíjese cómo es el proceso de la salvación y de la preparación de nuestra vida para que el Espíritu venga. Veamos el proceso. Dice, habiendo oído. Usted y yo estamos aquí oyendo. A lo mejor usted oyó el evangelio por primera vez porque alguien le testificó de Jesús, o porque lo escuchó a través de una campaña, de algún medio de comunicación. Ese es el proceso. Dice, habiendo oído. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Cuando nos exponemos, hermanos, al evangelio, algo poderoso va a suceder en nuestra vida. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio. Amén. Usted me dirá, hermano, ¿por qué? Mire, si hay disciplinas religiosas que son buenas, ¿y por qué esas nos salvan? Si hay tanta, mire, hay religiones muy buenas en el mundo, ¿y por qué estas nos salvan? Porque la palabra de Dios dice, el evangelio de vuestra salvación. ¿Por qué? Porque Dios escogió a Jesucristo para que Él fuera el Redentor y el Salvador de la humanidad. Fuera de Él no hay nada, hermano. No hay nadie. Jesús mismo lo dijo, lo declaró a los judíos y lo declaró a todo el mundo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es simple, amado hermano. ¿Por qué no hay salvación en otra religión, en otra filosofía, en otro Mesías, en otra doctrina o cualquier sistema religioso que hay en el mundo? Es sencillo, porque Dios eligió a Jesucristo, su amado Hijo, para que Él viniera al mundo para morir por cada uno de nosotros. Entonces, en Él y sobre Él, hermano, Dios cargó la misión redentora. Y es por eso que Jesús fue a la cruz del Calvario para entregar su vida por usted. Cuando usted oye este mensaje de la salvación en la persona de Jesucristo, no es suficiente oírlo. ¿Cuál es el proceso? El siguiente paso. Dice, y habiendo creído. O sea, no es suficiente oír. Es necesario creer. Amén. No somos salvos por oír el evangelio, hermano. Yo le aseguro que el día del juicio habrán algunos miles y millones quizás
¿Qué le van a decir a Dios ante el juicio de Dios? Le van a decir: Señor, pero yo oí el evangelio. Sí, lo oí en varios idiomas, en inglés, en italiano, en portugués, en español. Yo escuché el evangelio, yo oí la predicación. Es más, allá a la par mía había una iglesia que predicaba todos los días el evangelio. Yo lo oí, pero esa es la palabra, que oír no es suficiente. Es necesario creerle, amén. Es necesario decirle: Jesús, esa palabra yo la creo, ese evangelio de salvación yo lo creo, ese Cristo de poder que murió yo lo creo, lo quiero en mi vida. Esa sangre que fue derramada por Cristo la quiero sobre mi vida. Señor, límpiame, cámbiame, transfórmame. Creo esa palabra, creo ese evangelio, Señor, en mi corazón. Y cuando oímos y creemos, ¿qué es lo que sucede, hermano? Mire qué lindo lo que dice aquí. El Espíritu de Dios, dice, viene sobre nosotros y nos pone un sello. Su presencia en nosotros es un sello. Un sello, hermanos, que el diablo lo puede ver. Es invisible para nosotros, pero es visible al diablo. El diablo sabe quiénes son los hijos de Dios, porque el diablo puede ver el sello del Espíritu, la presencia del Espíritu en ellos, hermano. Y es por eso que los cristianos nos convertimos en blanco del enemigo. ¿Por qué? Porque él sabe que llevamos el sello del Espíritu. En otras palabras, que nos hemos escapado de sus garras, hermano, en el nombre de Jesús. Que hemos abandonado, hermanos, el camino de muerte. Hemos abandonado la familia de las tinieblas en la cual estábamos atrapados en un momento determinado, y le hemos dicho bye bye al diablo, y le hemos dicho sí a Cristo, y le hemos dicho sí a la sangre de Jesucristo. Hermano, el diablo puede ver, pero también las personas que nos rodean tienen que ver ese sello, hermano. ¿Y cómo ven las personas que nos rodean el sello del Espíritu en nosotros? Por nuestra conducta. Dice la Escritura que somos luz y somos sal en la tierra. La luz, dice, no se agarra a la lámpara y se mete. Si yo apagáramos aquí la luz y solamente fuera, si esto fuera una lámpara, que es la que ilumina aquí este sitio, la tomáramos y la metiéramos debajo del almud, debajo de la mesa, es decir, ocultarla. ¿De qué propósito, hermano, serviría una lámpara que se supone que es para iluminar en la oscuridad, y que agarráramos la lámpara y la metiéramos debajo, en un cajón, por ejemplo, o en el closet ahí de su casa? ¿Qué significado, qué propósito tendría? No, dice el Señor, no es así. La lámpara se pone en alto, así como están ahí esas lámparas sobre su cabeza. Dice, se pone en alto para que alumbre a todos los que estamos presentes aquí. Amén. La lámpara es para iluminar, para disipar las tinieblas. De la misma manera, la vida de cada cristiano lleno del Espíritu Santo, hermanos, es un testimonio, es una lámpara, es alguien quien avisa, alguien quien revela que dentro de nosotros, amado hermano, no hay una religión. Dentro de nosotros es el Espíritu de Dios el que mora, el que vive, y Él quiere manifestarse al mundo. Por eso dijo el Señor Jesucristo: así sea vuestra luz, para que muestren las buenas obras del Padre, lo que Él ha hecho en nosotros, y así el mundo glorifique al Padre que está en los cielos. Amén. Hermanos, cuando hay un sello del Espíritu, una presencia del Espíritu Santo en nosotros, entonces somos pertenencia del Señor. Amado hermano, mire, si usted como cristiano le pertenecemos al Señor, ¿qué vamos a andar haciendo en el mundo entonces? ¿Qué vamos a andar, hermanos, comprometiendo nuestra vida en las cosas del mundo? ¿Qué tiene que ver un cristiano, hermano, con la vida disoluta que vive el mundo? Estimados jovencitos, ¿qué tiene que ver tu vida con la contaminación de la juventud de este tiempo? No, es que soy jovencito, es que mire que las inquietudes de joven, nada de eso.
La verdad es que si eres una hija de Dios, si eres un hijo de Dios, tienes que vivir para Dios. Tenemos que vivir para Dios. Amado hermano, las drogas, el alcohol, la inmoralidad sexual, los deleites de este mundo ya no son para el cristiano. Esas son las cosas de las cuales el Señor nos liberó un día por su gracia, por su misericordia. Ahora Él ha hecho nuevas todas las cosas, hermano. Ahora nos podemos gozar en la santidad, nos podemos gozar, amado hermano, en la fe, nos podemos gozar en esperanza, en el servicio a Cristo, en la predicación del Evangelio, en la oración, en la intercesión. Nos gozamos en aquellas cosas que son las riquezas del Espíritu. Porque nos dimos cuenta, amado hermano, que las cosas del mundo son veneno, que cuando las comemos hay muerte, hay destrucción. Entonces el Espíritu de Dios, dijo Jesús, lo enviaré. Él ya está con nosotros. Él ya está. Antes que nosotros llegáramos aquí, hermano, a este lugar, el Espíritu ya estaba aquí. Amén. No sé si usted lo siente, pero cuando uno comienza a adorar al Señor, cuando comenzamos a orar, el Espíritu comienza a manifestarse en nuestra vida. La gloria de Dios comienza a manifestarse en nuestra vida. Lo que sucede es que algunos no lo sienten. ¿Sabe por qué? Porque le hemos cerrado la oportunidad al Espíritu para que Él haga la obra que Él quiere, hermanos, que hagamos. Número uno, la obra del Espíritu de Dios es vital, así como el cuerpo necesita alma y espíritu para vivir. En segundo lugar, Jesús ya cumplió su promesa de enviar su Espíritu para que esté con nosotros y en nosotros. Ahora, quiero hablarle por lo menos de unos 3 beneficios que tenemos de la obra del Espíritu en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana. Versículo 18 dice: no os dejaré huérfanos. Un huérfano es una persona que pierde a los padres o a uno de ellos por muerte o por abandono, por lo que haya sido. Los seres humanos necesitamos definitivamente el calor de una familia. Necesitamos la cobertura de una familia. Pero por diferentes situaciones se da eso. Yo he conocido personas que llegan adultos y llegan con ese vacío, esa ausencia del padre, de la madre en su vida. Han vivido como huérfanos todo el tiempo. Pero cuando usted y yo le damos un lugar a Dios en nuestra vida, Él se convierte en el papá que no tuvimos. Se convierte en la mamá que no tuvieron. Se convierte en el esposo que le abandonó, que se fue. Se convierte en el amigo que nos abandonó en el momento de mayor necesidad. El Señor, en otras palabras, llena todos los vacíos de nuestra vida, hermano. Amén. Si hay aquí alguna persona que ha sido desilusionada por todos, incluyendo las personas más cercanas a él o a ella, personas que se han visto burladas por las ofertas, por las promesas de una persona que le engañó, que se aprovechó de sí mismo, es decir, sacó provecho para sí mismo del dolor o del engaño ocasionado a otra persona. Pero amado hermano, el Espíritu de Dios tiene la capacidad, tiene el poder, tiene el recurso, tiene la bendición de Dios para llenar cada vacío de nuestro corazón. Cuando usted y yo le damos un espacio al Espíritu de Dios en nuestra vida y le decimos: Señor, mira, esto no me lo he podido sanar mi mamá, ni mi papá, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el pastor, ni el amigo, ni nadie. Todavía siento ese vacío en mi corazón, esa herida, porque hay heridas en el alma que no se pueden curar con una aspirina, hermano. Ahora, ¿cómo se puede sanar eso? Por la obra del Espíritu. Él puede llenar, hermanos. Amén. Si usted siente un vacío en su corazón, si usted dice: es que mire, mi esposo no me ama, mi esposa no me ama, que mis hijos no me aman,
y nos convertimos en víctimas de todo, ¿verdad? Todos no me aman, yo soy el único perdido en el mundo, que nadie me ama, que nadie me quiere. Y algunos se ponen la soga aquí en el cuello porque dicen: nadie me ama, nadie me quiere, nadie le intereso, nadie le importo. Pero eso es un engaño del enemigo. Dios sí, Dios te ama. Dios quiere llenar el vacío de tu corazón. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere restaurar tu corazón. Dios quiere que por su Espíritu Santo, tu alma, tu espíritu sea renovada, sea bendecida. Y es importante, hermanos, saber que ahí donde está el Espíritu no hay orfandad, hermano. Él se encarga de consolar y de ayudarnos a llenar y a vencer todo vacío que puede existir en nuestros corazones. La otra cosa importante, hermanos, que el Espíritu de Dios hace en nuestra vida es precisamente revelarnos aquellas cosas que usted y yo no podemos entender de otra manera. El Espíritu de Dios viene, hermanos, para revelarnos aquellas cosas que están para nosotros como veladas, ¿verdad? Él nos ayuda a entender las cosas que usted y yo no podemos entender. Ahora, para ello, ¿qué necesitamos? Vea lo que dice el Señor en el versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿De qué manera el Espíritu de Dios, hermano, nos va a revelar, por ejemplo, el plan que Dios tiene para nuestra vida, hermano? ¿Quién nos puede revelar el plan que Dios tiene para nuestra vida? Señorita, jovencito, hermana, hermanos, ¿quién nos puede revelar lo que Dios tiene para usted y para mí? Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Amén. Y el plan de Dios es mejor que el plan que nosotros mismos podamos fabricar en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero ¿quién nos puede revelar, hermanos, los misterios del propósito de Dios para nuestra vida? Vayamos una forma más práctica a los que son solteros. ¿Quién será la ayuda idónea con la que debo de casarme? ¿O el hombre idóneo con el que debo casarme, para no casarme con el equivocado o la equivocada? Eso está en el Espíritu. ¿Qué es lo que yo debo de hacer en mi vida? ¿A qué me debo de dedicar? Son preguntas prácticas en la vida, pero no las podemos dejar, hermanos, a la suerte de decir a ver qué idea se me ocurre, sino que tiene que ser una obra de Dios en nosotros, mostrarnos qué es lo que Él quiere para nuestra vida, ¿verdad? Mostrarnos las decisiones más importantes de la vida, hermanos, partiendo de entregar la vida a Cristo. Esa es lo más importante en la vida. La decisión más importante es decirle sí a Cristo en nuestro corazón. Pero hay otra serie, hermanos, de decisiones importantes que hemos de tomar. Pero ¿cómo las vamos a conocer? ¿Cómo lo vamos a saber? Dice el Señor: si me amas, mi palabra guardarás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Leer el manual de instrucciones. Aquí está el manual de instrucciones para que un joven sea feliz y bendito, para que un matrimonio sea feliz y bendito, para que un hombre pueda ser feliz en su trabajo y bendecido. Aquí está en el manual de la instrucción divina cómo usted y yo podemos prosperar en la vida. Si no queremos prosperar en la vida es porque no hemos leído el manual de Dios y queremos prosperar en nuestra capacidad humana y decir: no, voy a hacer estas 5 cosas y voy a triunfar en la vida. No, hermano, no se trata de ello. Se trata de buscar la sabiduría del Señor, la prudencia de Dios, el conocimiento de Dios, la dirección de Dios para nuestra vida. Pero ¿cómo lo haremos? Cuando usted y yo guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, el Espíritu nos va a revelar qué es lo que debemos de hacer. Y la última cosa, dice el versículo 27: la paz os dejo y mi paz os doy. Estamos en un tiempo, hermanos, en que parece que la ausencia de la paz
está a todo nivel. Cuando no hay paz, hay temor. Cuando no hay paz, hay incertidumbre. Cuando no hay paz, nos sentimos sin propósito en la vida. Hoy en día necesitamos paz. Algunos le llaman paz interior. ¿Cómo encontrar la paz interior? Es decir, estar en paz conmigo mismo. Fíjense las dimensiones de la paz: estar en paz con uno mismo, estar en paz con Dios y estar en paz con el prójimo. Es decir, una paz interior, una paz vertical con Dios y una paz horizontal con todas las demás personas que nos rodean. Las dimensiones de la paz. Ahora dice, ¿cómo puedo yo tener? Porque hay personas que tienen dinero, que tienen carrera, que tienen éxito en algunos campos, pero no tienen paz en el corazón. Es como aquello que dijo una persona, dijo, usted puede comprar, dice, la cama más acolchonada posible, cama de agua, ¿verdad? Y algunas tienen ahí un termómetro que se puede poner tibiecita o helada, conforme sea el deseo de cada uno. Usted puede tener una cama de agua calientita, usted puede tener una almohada de plumas de águila, de ganso, de lo que sea, hermanos, pero lo que no podemos comprar o tener es paz. Usted puede tener dinero, puede tener prestigio, puede tener cualquier otra cosa material, usted puede tener a su familia, usted puede tener, mire, hay señoras que tienen hogar, tienen esposo, tienen hijos, tienen lo que necesitan para vivir la vida diaria, pero ¿sabe lo que les hace falta? Les hace falta paz. Hay hombres exitosos que tienen empresas, que son gerentes, que son jefes y que pueden tener, hermano, lo que necesitan para la vida, como dijo el hermano, ¿verdad? Una vida decente. Sin embargo, lo que les hace falta es paz, porque cuando se acuesta no puede dormir. No puede dormir porque le asaltan los pensamientos que le roban la paz. Ahora, ¿cómo podemos nosotros encontrar, hermanos, la paz interior? ¿Sabe? Hay una sola forma de tener paz interior. Por favor, no ande por ahí tratando de curiosear y decir, bueno, he escuchado por ahí que hay un sistema de paz mental que se llama Silva, o por ahí hay unos métodos de relajación, ¿verdad?, para encontrar la paz. Algunos hermanos, el esqueleto se les destraba cuando comienzan a hacer ciertos movimientos para relajación, ¿verdad? El enemigo es tan sutil, hermano. Usted no necesita, hermanos, relajación para tener paz. Usted no necesita mecanismos de relajación humana. Usted no necesita poner en cero su mente para tener paz. Lo que usted necesita es decirle a aquel que dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. A aquel que dijo esto, y aquel que es la paz en sí mismo, porque Dios es paz y porque Jesús, según la profecía, se convertiría en el príncipe de paz. Amado hermano, Cristo Jesús, cuando usted y yo le damos lugar a Cristo en el corazón, Él va a traer la paz que usted y yo necesitamos. Y mire, cuando hay paz en nuestro corazón es porque tenemos paz para con Dios. Y sabe, cuando hay paz en nuestra vida y tenemos paz con Dios, usted va a estar en paz con los demás, hermano. Mire, aunque le pongan ahí zancadilla, usted lo que va a hacer es saltar nada más ¿verdad? Usted va a saltar el obstáculo y usted va a seguir adelante. Amén. Porque el que tiene paz con Dios, el que tiene paz en su corazón, va a tener paz. Amado hermano, procure que su esposa tenga la paz de Dios en su corazón, porque es la única forma de poder vivir un matrimonio en paz.
Amada hermana, procure por favor que su esposo se revista de la paz de Dios, porque es la única garantía que usted va a poder tener paz con su esposo en su matrimonio. Estimados padres, procuremos tener la paz de Dios en nuestra vida, porque es la única forma como vamos a vivir en paz con los hijos. Procuremos tener la paz de Cristo en nuestra vida por el Espíritu Santo, porque es la única manera, hermanos, de estar en paz, aun cuando solo hayan tortillas de ayer, hermano. Que no haya otra cosa. Mire, unos panes que a veces después de 3 días, yo creo que si le damos a alguien, le tiramos un panazo de esos, lo desmayamos. Pero mire, cuando hay paz de Dios en nuestro corazón, los frijolitos se sienten más ricos, ¿no es cierto? El pancito, aunque sea duro, se siente bien suavecito, hermano, como que fuera recién hecho. La paz de Dios, dice la Escritura. Y aquí vamos a terminar con esta lectura de Filipenses capítulo 4. Versículo 4 dice la Escritura: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre, hermano. Mire, pero me acaban de quitar el trabajo. Siempre. Mire, me acaban de decir, el médico me acaban de decir que tengo un tumor. Siempre. Mire, fíjese que a mi hijo le pasó esto. Siempre. Es que mire, el recibo me llegó de 3 veces más de lo que pago. Siempre, hermano. Es que mire, los tomates hoy que fui a comprarlos, fíjese que no hay, primero, y segundo, que están tan caros que no los puedo comprar. Siempre. Dice la palabra: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué dice el versículo 7? Quiero que lo leamos todos, por favor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Esa paz de Dios le va a usted a dar un poder en sus pensamientos, un poder de fe, para que usted no vea las circunstancias, sino que usted vea que Jesús está con usted, y que si Jesús está con usted, el barco donde usted va no se va a hundir, hermano. Amén. Porque Jesús es experto para calmar tempestades. Él, hermano, estará con nosotros y nos va a dar, esa es la obra del Espíritu. El Espíritu nos da paz, el Espíritu nos da sabiduría para entender los propósitos de Dios para nuestra vida. El Espíritu de Dios, amados hermanos, no nos dejará huérfanos. Oremos. Padre, en esta hora, Señor amado, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos has dado, Jesús, de leer tu bella palabra, Señor. Aleluya. Espíritu de Dios, te necesitamos, Señor, en nuestras vidas. Oh Espíritu de Dios, gracias por ser una realidad en nuestras vidas. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú has hecho real en nosotros la vida de Jesús, la salvación de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque ya no más me sentiré huérfano, porque si tú estás conmigo, tú llenarás todo vacío de mi vida, de mi corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque ya nunca más tendré dudas de cuál es el propósito de mi vida en esta tierra. Ya no dudaré de lo que tú tienes para mí. El plan tuyo, Señor, se ha de desarrollar perfectamente en mi vida. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me das la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Esa paz que me hará
decir amén en la prueba. Me hará decir gloria a Dios en la batalla. Me hará decir creo en ti, Señor, en medio de la escasez, en medio de la prueba, el problema. Oh Espíritu de Dios, gracias por estar conmigo. Amado hermano, dele gracias al Espíritu de Dios por su presencia. El Consolador divino está contigo. El Consolador divino nunca te dejará, nunca te abandonará, nunca dejará que tú te sientas sola en medio de tus pruebas, en medio de tu adversidad, en medio de tu necesidad. Él siempre traerá la bendición de Dios a tu vida. La victoria de Cristo, el Espíritu la traerá a tu vida. Él es el todopoderoso Dios. Maravilloso Señor, gracias, gracias Espíritu de Dios por estar en nuestros corazones y por estar con nosotros en esta hora, Señor. Oh Señor, gracias Padre, es el patrimonio más grande, Señor, la presencia de tu Espíritu en nosotros, que nos garantiza la salvación, porque tu Espíritu ha venido a nuestros corazones para sellarnos como pertenencia de Dios. Señor amado, gracias te damos, Padre. Oh bendito Señor, recibe toda la gloria, todo el honor, Señor, a ti, Padre. Gracias, Jesús. Mientras ustedes oran, hermanos, quiero hacer un llamado. Creo que es importante. Si hay aquí algún hermano, alguna persona, o a través de este medio, las personas que nos escuchan, que todavía no ha recibido este mensaje de salvación, este milagro de la salvación en Cristo Jesús. El que es nacido de nuevo es aquel que ha oído el Evangelio de Cristo, el único que salva, que perdona, que restaura, que da vida, y lo ha creído, es decir, lo ha traído a su corazón por la fe. Si hay aquí alguien que todavía no ha dado ese paso de fe, que quiera hacerlo, de entregarle su vida a Cristo, estimado jovencito, señorita, hombres, mujeres, solamente Cristo salva. Si hay aquí alguien que quiera tomar esa decisión de entregarle su vida a Cristo, si no lo ha hecho, hágalo hoy. Si tú te has alejado del Señor y sabes que el Espíritu, hace falta el Espíritu, el fuego del Espíritu Santo en tu vida, vuelve al Señor, pídele perdón al Señor, reconcilia con Dios. ¿Habrá alguien aquí en este templo que no ha tomado esa decisión y quiere hacerlo, de entregarle su vida a Cristo o de reconciliarse con el Señor? Hágalo hoy. Entréguele su vida al Señor. A las personas que nos están sintonizando, al igual que cualquiera de los que estamos acá en el templo, que quieran hacer una decisión por Jesús, yo les pido que hagan esta oración conmigo. Dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco, Jesús, que te necesito en mi vida. Digo sí a Cristo en mi vida. Digo sí a Cristo en mi corazón. Señor, perdóname, cámbiame, dame la vida eterna que tú has prometido, Jesús, porque este día yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor, perdóname, límpiame en tu sangre preciosa. Oh Señor, séllame ahora mismo, Señor, con la presencia de tu Santo Espíritu. A partir de hoy, Señor, hazme tu hijo, tu hija, y ayúdame a vivir para ti, Señor.
cada día de mi vida, Padre. Señor amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Si alguien, Señor, ha tomado esa decisión aquí o en cualquier parte, Señor, bendícelo, Jesús. Séllalo con tu espíritu, Padre. Oh, dale testimonio a mi hermana y a mi hermano que ahora es una hija de Dios, un hijo de Dios, por la obra del Espíritu de Dios, Señor, en su vida. Padre, gracias. Gracias, Padre. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.